Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad donde las cicatrices de la injusticia social eran invisibles pero omnipresentes, el eco de las sirenas de los coches de policía era tan familiar como el sonido de los pasos en las calles. La gente conocía el ritmo del abuso de poder, la intimidación y las quejas tácitas. La corrupción se filtraba por los rincones más oscuros del sistema, extendiendo su influencia a todos los estratos de la sociedad. La desigualdad racial era visible en cada decisión tomada desde la cima, y las voces de los oprimidos parecían perderse en un mar de indiferencia. Los más poderosos, aquellos con el dinero y el poder para forjar las leyes, eran a menudo quienes aplastaban a los débiles bajo sus botas invisibles. Y luego estaba Leila Doucouré. Su existencia, más allá de su rol como jefa de policía, simbolizaba mucho más que la simple función de una mujer uniformada. Encarnaba una revolución silenciosa, una fuerza silenciosa que cruzaba un océano de dudas y prejuicios. Nacida y criada en un barrio obrero donde la pobreza era algo natural, nunca había pretendido considerarse superior a los demás. Pero el camino hasta llegar a donde estaba, como jefa de policía de una gran ciudad, había estado plagado de dificultades, obstáculos tan invisibles como inmensos. Desde los primeros años de su carrera, Leila se topó con la hostilidad que se escondía en cada sonrisa de quienes la rodeaban. Cada mirada furtiva, cada subestimación de sus capacidades, cada consejo dado con el aire condescendiente de un hombre blanco mayor, era una campana más en la jaula de sus ambiciones. Con la edad, aprendió a no doblegarse jamás, a mantener la mirada fija en su objetivo y a usar la fuerza de sus ideas como arma contra el racismo institucional que plagaba el aparato policial. Sabía que su poder nunca podría medirse únicamente en términos de títulos o rangos. Su autoridad no se basaba en un uniforme ni un rango, sino en su capacidad de hacer lo correcto a pesar de la presión, de reformar un sistema corrupto desde dentro y de obligar a otros a respetarla por sus logros. Sin embargo, a pesar de sus éxitos y del reconocimiento que recibió de sus pares más sabios e íntegros, Leila sabía que el camino por delante seguía estando plagado de dificultades. Los rumores en los pasillos de la policía, los rumores de hombres que consideraban que su puesto era temporal, flotaban en el aire como una espada de Damocles. La ciudad, incluso después de años de reformas que ella había liderado, seguía siendo una sociedad patriarcal donde la autoridad de una mujer negra nunca era plenamente aceptada. La gente la veía más como una anomalía que como una figura de autoridad sólida. Era solo un nombre, un rostro en un letrero, una tarea administrativa, una rara excepción en un mundo predominantemente masculino y blanco. Esa mañana, camino a su importante reunión contra el cártel de la droga que desestabilizaba la ciudad, Leila decidió tomarse un descanso. Se detuvo en un café donde las caras conocidas eran tan constantes como el aroma del café. Un establecimiento pequeño y discreto, donde los clientes habituales buscaban un poco de consuelo, una calidez humana lejos de la frialdad del ajetreo de la ciudad. Se sentó a una mesa, dejando que la tranquilidad del lugar calmara momentáneamente sus pensamientos, llenos de prioridades y decisiones difíciles. Pero la calma se rompió rápidamente. Un joven, borracho y ruidoso, comenzó a insultar violentamente a la camarera. Sus comentarios fueron agresivamente vulgares, y el ambiente, ya de por sí tenso, se cargó de tensión. La situación se intensificó, y Leila, sin dudarlo, se puso de pie, dispuesta a intervenir para evitar que se tornara violenta. Pero antes de que pudiera llegar al lugar, las puertas del café se abrieron de golpe, dejando entrar a 2 policías de la comisaría del barrio. Jóvenes, inexpertos y claramente más interesados en mantener el orden a su manera que en evaluar la situación en su conjunto, se dirigieron directamente hacia el joven alborotador. El primero, un joven de mirada dura e implacable, observó a Leila un instante, como si sopesara la situación. Luego, sin dar explicaciones, se volvió hacia ella y le dijo bruscamente: «Usted está arrestado por alterar el orden público». Las palabras impactaron a Leila como un trueno. Entrecerró los ojos, un instante de confusión mezclado con una oleada de incredulidad. Sin embargo, no reaccionó impulsivamente. Sabía que esta situación no era solo resultado de un simple error de juicio. Era un símbolo de la resistencia pasiva del sistema a aceptar su autoridad. Un joven policía, probablemente mal entrenado y demasiado confiado, acababa de desafiarla públicamente. «Disculpe, pero creo que se equivoca». Este joven solo hizo un poco de ruido. «Me encargaré yo»,
dijo con calma pero firmeza, apoyando una mano en el mostrador para estabilizarse, lista para poner orden. El otro policía, de mayor edad, se giró hacia Leila y, al verla, se sonrojó de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par con una expresión de confusión mezclada con vergüenza, como si se hubiera desvelado una realidad que no había considerado. Lo siento, señora, pero está bajo nuestra jurisdicción. Hemos ordenado su arresto. El intento de justificar la situación con palabras vacías solo sirvió para acentuar la ya tensa atmósfera. Leila ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando el joven policía, en un arrebato de vanidad, se acercó bruscamente a ella. Le dio un ligero empujón, un gesto deliberado y excesivo que pretendía indicar su dominio sobre una situación que percibía como una rebelión contra su autoridad. Te dije que estás arrestada. No te reconozco, ni siquiera llevas uniforme, y no tienes por qué intervenir, espetó con altivez, como si la mera idea de enfrentarse a una mujer negra en una posición de autoridad fuera una afrenta que no pudiera tolerar. Sus palabras, llenas de desprecio, golpearon a Leila con la fuerza de un puñetazo, pero ella no mostró ninguna emoción. Se mantuvo erguida, implacable, con la mirada fija en la del joven oficial con una intensidad gélida. Los clientes del café, hasta entonces absortos en sus vidas cotidianas, se quedaron paralizados. Un silencio incómodo se apoderó rápidamente del espacio cerrado, como una ola de aire pesado que invadía la habitación. Miradas curiosas se dirigieron lentamente hacia Leila, pero fue la mirada del oficial, desprovista de respeto, la que la rozó como una herida. Te ordeno que retrocedas inmediatamente, respondió Leila con voz serena pero firme, imponiendo una autoridad que, en su sencillez, contrastaba violentamente con la arrogancia del joven. Sin embargo, la arrogancia del oficial no flaqueó. Al contrario, se endureció, y sus rasgos se endurecieron en un desafío casi palpable. ¿Y quién me va a detener? Tú, una mujer negra que parece no tener nada que hacer aquí. Su tono de voz adquirió un tono condescendiente, cada palabra sonaba como un reproche, una negativa categórica a aceptar la idea de que una mujer negra pudiera tener un lugar en esa jerarquía que él consideraba inmutable. Los susurros, al principio silenciosos, comenzaron a extenderse por la sala. Se colaron entre las mesas, filtrándose en los oídos de los clientes como un reguero de pólvora. Es ella, es la jefa de policía, apenas se oyó, luego otra voz, y pronto, el rumor de la revelación circuló entre los testigos del incidente, aumentando la tensión ya reinante. La mirada del joven policía se volvió más vacilante, un atisbo de duda cruzó sus ojos, pero no estaba dispuesto a ceder. Leila, a pesar de la creciente humillación pública, mantuvo la compostura. Era una mujer de principios, una mujer que había aprendido a no dejar que sus emociones se convirtieran en instrumentos de un juego donde las reglas a menudo se manipulaban en su contra. Respiró hondo, con pensamientos precisos y claros. Soy Leila Ducouré, jefa de policía de esta ciudad. Cesará inmediatamente su comportamiento y se disculpará conmigo, dijo, con cada palabra grave, cada sílaba enfatizando la infinita distancia que existía entre el poder que representaba y la mezquindad de su insubordinación. Un silencio denso siguió a sus palabras, antes de que el joven policía finalmente pareciera comprender la gravedad de la situación. Miró a Leila conmocionado, como si le hubiera alcanzado un rayo. Parecía que su mente luchaba por conciliar la imagen del jefe de policía con su propia idea de las mujeres negras en puestos de poder. Buscó respuestas en los ojos de los testigos, pero no las encontró. La realidad se le escapaba. El otro agente, de mayor edad, que ya parecía comprender la magnitud del error que acababan de cometer, se sonrojó aún más. Se sentía avergonzado, incómodo consigo mismo, incapaz de justificar el comportamiento de su colega. Intentó explicarse, balbuceando palabras incoherentes, pero ya era demasiado tarde. Los murmullos se habían convertido en susurros apresurados, más fuertes, más insistentes, casi como una ola que se alza en una tormenta inminente. Las miradas de los clientes se habían intensificado, cada uno consciente de la inquietud que reinaba en el café. Este momento incómodo y tenso se estaba convirtiendo en algo más que un simple enfrentamiento entre una mujer y policías despistados, era la puesta en evidencia de un sistema mucho más amplio, el rechazo sistemático del poder de las mujeres negras en puestos de autoridad. Leila, de pie en ese café, centro y objeto a la vez de esta confrontación pública, sabía que este incidente no era simplemente un error de cálculo de dos jóvenes policías mal entrenados.
reflejaba una devaluación más profunda, la de las mujeres negras que triunfan donde la sociedad les niega el derecho a existir. Ella no era solo un ejemplo de lo que la sociedad se negaba a ver, una mujer negra que desafiaba los estereotipos, rompiendo las cadenas invisibles de inferioridad impuestas por siglos de historia colonial y racial. Inmediatamente llamó a un superior, exigiendo una acción rápida. No tardó mucho en que las autoridades competentes se hicieran cargo del asunto. Los agentes fueron llamados a rendir cuentas rápidamente por su comportamiento inaceptable, y se inició una investigación interna sobre sus antecedentes, así como sobre su formación y su actitud hacia las mujeres negras en la policía. Pero las verdaderas repercusiones de este incidente, mucho más allá del enfrentamiento directo entre Leila y la policía, se sintieron en cada rincón de la ciudad. Un clima de incertidumbre y cuestionamiento se instaló entre los residentes, y lo que al principio parecía un incidente aislado adquirió proporciones inesperadas. Miembros del ayuntamiento, figuras políticas influyentes y ciudadanos comunes comenzaron a preguntarse si esta afrenta a la autoridad de una jefa de policía no era, de hecho, un reflejo de un problema mayor y profundamente arraigado en la sociedad de la ciudad. La arrogancia y la discriminación, hasta entonces reprimidas por el sistema policial, se habían manifestado repentinamente de una forma cruda e innegable. Este suceso, que había sido simplemente una falta de respeto aislada, se había transformado en un catalizador que estaba sacudiendo el orden establecido. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un auge del debate público, intensos debates y protestas que sacudieron las calles. Sus ecos resonaron incluso en los círculos políticos. Se alzaron voces desde todos los sectores, no solo para denunciar la humillación infligida a Leila, una respetada jefa de policía, sino también para señalar a un sistema que, bajo su fachada de justicia y orden, se negaba obstinadamente a reconocer la verdadera igualdad. Este no fue solo un incidente aislado de racismo o sexismo, sino un síntoma de una sociedad donde estas injusticias estaban profundamente arraigadas, perpetuadas por prácticas sistémicas invisibles para las autoridades. Leila, quien había sido objeto de humillación pública, paradójicamente se encontró en el centro de un movimiento de revuelta más amplio. En esta dura prueba, encontró nuevas fuerzas. En lugar de dejarse definir por este momento de debilidad pública, decidió transformarlo en un trampolín para una lucha más amplia, la de la igualdad, la dignidad y la justicia. En lugar de hundirse en la victimización, se embarcó en una serie de audaces iniciativas para reformar el sistema policial, un sistema que sabía que tenía fallas. Luchó por establecer una capacitación obligatoria para deconstruir los prejuicios raciales y de género dentro de su propio departamento de policía, enfatizando la necesidad de un enfoque más humano y equitativo hacia la diversidad de la población. Estas capacitaciones, que durante mucho tiempo se habían considerado lujos o inútiles, se convirtieron en piedras angulares de su política de gestión policial. Pero Leila no se detuvo ahí. Estableció comités de transparencia diseñados para fortalecer la rendición de cuentas de las fuerzas del orden ante la comunidad. Estos comités, compuestos por ciudadanos, expertos en derechos civiles y miembros de instituciones locales, se encargaron de supervisar las prácticas policiales e informar periódicamente al público. Además, abogó por el establecimiento de un sistema de revisión de quejas, con especial atención a las denuncias de abuso de poder, ya sea relacionado con la discriminación racial, la violencia policial o el maltrato a las minorías. Cada propuesta que presentó, cada discurso que pronunció, reforzó la idea de que la justicia no solo reside en la aplicación rigurosa de la ley, sino también en la capacidad de un sistema para cuestionarse a sí mismo y evolucionar. El impacto de sus esfuerzos comenzó a notarse poco a poco. Las primeras sesiones de capacitación para combatir prejuicios fueron recibidas con escepticismo por algunos miembros de su equipo, pero con el tiempo, la visión de Leila cobró fuerza. Los policías, aunque inicialmente reticentes, comenzaron a cuestionar sus propias percepciones del mundo, la justicia y su lugar en él. Se produjeron cambios visibles, los controles rutinarios se volvieron más respetuosos y las interacciones con los ciudadanos, menos autoritarias y más empáticas. El movimiento se extendió más allá de la policía. Líderes comunitarios comenzaron a unirse a Leila, manifestándose para exigir más reformas e iniciativas que no solo ocultaran los síntomas del racismo y el sexismo, sino que abordaran directamente las causas profundas del problema. La igualdad racial y de género dejó de ser un simple tema de conversación para convertirse en una causa viva, defendida por miles de personas que habían presenciado la humillación de Leila y que ya no querían un sistema que, aunque aparentemente justo, perpetuaba una desigualdad insidiosa. La ciudad, asolada por desafíos internos y externos, nunca volvería a ser la misma.
El tejido social, hasta entonces fragmentado por divisiones invisibles, comenzó a reconstruirse lentamente. Leila, aún en pie a pesar de los golpes y los vientos en contra, ya no era solo una jefa de policía. Se había convertido en un símbolo de resistencia ante la injusticia, un modelo de perseverancia y determinación ante la adversidad. En sus acciones se vislumbraba una visión clara, la de una sociedad que no se limita a hacer cumplir la ley, sino que lucha por la verdadera justicia. En cada paso de su trayectoria, Leila demostró que la verdadera justicia reside no solo en la ley escrita, sino en la capacidad de desafiar la ignorancia y la discriminación sistémica, cuestionar las normas sociales y reconstruir un mundo más justo. Y a través de cada desafío, demostró que la igualdad solo puede lograrse si nos atrevemos, juntos, a enfrentar la verdad, incluso cuando sea incómoda.